¿Sabe qué es cruzar la línea? Es ir mucho más allá de lo que usted ha pensado. Diga al que está a su lado, tienes que ir mucho más allá de lo que has pensado. ¿Cómo cruzamos la línea? Diga conmigo, ¿cómo cruzamos la línea? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es, un incrédulo, para poder convertirse en un creyente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cruzar la línea. En pocas palabras, un incrédulo tiene que cruzar esa línea y convertirse en ¿qué? En un creyente. Diga conmigo, en un creyente. En un creyente. Diga conmigo, yo tengo que cruzar la línea. Mire, la vida que nosotros llevamos en este mundo es una vida donde vamos a tener que estar a diario, estar cruzando la línea. Algunas personas se detienen, algunas personas quizás dicen, pues la verdad, tengo temor, tengo miedo, qué tal que las cosas no me salgan bien. Pero si usted quiere ir mucho más allá, usted va a tener que, diga el que está a su lado, tendrá que cruzarse la línea. Entonces, antes que los apóstoles llegaran a ser apóstoles, fueron incrédulos. Jesús les dijo a ellos que ellos eran incrédulos, tenían dureza en su corazón. Entonces ellos tuvieron que, diga el que está a su lado, yo creo que usted se vaya hoy de aquí con este pensamiento, que tiene que estar cruzándose la línea en todo momento. Amén. Mire lo que dice la palabra. Vamos a ver si nos ayudan ahí con los pasajes bíblicos. Vamos a ir al libro de San Juan capítulo 20, verso 27. Libro de San Juan, si trajo su libreta, siempre usted tiene que tener su libreta y su lápiz. Si usted quiere aprender y usted quiere crecer, usted va a necesitar tener su libreta y su lápiz ahí para estar anotando. San Juan 20, verso 27. Hoy le damos gracias a Dios porque mire, ya tenemos un nuevo piano. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? ¿Sabe cuántos años tuvimos el piano? Yo lo tuve casi 5 años en mi mano. Y 5 años de ministerio, casi 10 años. Y gracias al Señor que hoy llegó ya este piano para adorar y para exaltar el nombre del Señor. Al final vamos a orar por ese piano para consagrarlo para el Señor. San Juan capítulo 20, verso 27, ¿qué dice? Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas un incrédulo, sino que fiel. La traducción Reina Valera dice lo siguiente, San Juan verso 20, verso 27, le dice Jesús a Tomás. Le dice, luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. Esta traducción dice, sé fiel, sino fiel. Entonces, en pocas palabras, lo que Jesús le estaba diciendo, tienes que cruzarte la línea. O sea, la línea está puesta, de la línea hacia atrás, eres un incrédulo. De la línea hacia atrás, eres temeroso. De la línea hacia atrás, vives en una atmósfera de imposibilidades. Pero si tú te cruzas la línea, o sea, vas a pasar de ser un incrédulo, ¿qué vas a hacer? Diga conmigo, un creyente. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros creemos en el poder de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos cruzando la línea. Porque de la línea hacia atrás, ¿qué es lo que nos dice? No, ahí no va a pasar nada. Ahí no va a suceder nada. Todo aquel que recibió un beneficio de parte de Dios para su vida fue porque cruzó la línea. Amén. Cruzó la línea. Y diga conmigo, tengo que cruzar la línea. Tengo que cruzar la línea. Hay personas que dicen, ay pastor, hay personas que solamente se conformaron, escuche esto, con estar únicamente asistiendo a la iglesia. O asisten solamente a la iglesia. Se conformaron con ser solamente fieles feligreses, le dicen, ¿va? Y solamente estar yendo a venir a las reuniones, a sus reuniones en su iglesia. Eso puede suceder aquí, puede suceder en cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo. Personas que se conformaron y están atrás de la línea.
Pero ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? Le está diciendo a Tomás, mira Tomás, ahí donde estás vas a seguir siendo un incrédulo. Pero si tú cruzas la línea, te vas a convertir de un incrédulo, ¿en qué te vas a convertir? ¿En un qué? Creyente. Ya conmigo, en un creyente. Algo bien importante que vamos a aprender en esta noche. Algo que vamos a aprender en esta noche. Escuche esto. ¿Qué es un creyente? Romanos capítulo 10, verso 9 lo dice. Romanos 10, 9 lo dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Entonces, un creyente es una persona que cree. O sea, una persona que tiene fe. Ese es un creyente que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y se convierte en ¿qué? En un creyente. Y dice ahí también, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios lo levantó ¿de dónde? De los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces te conviertes en ¿qué? En un creyente. Entonces, ¿qué sucedía con Tomás? Tomás no era un creyente. Tomás no estaba el día que Jesús vino y Jesús se le apareció a sus discípulos. Los discípulos estaban en una casita, las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas y la Biblia dice que en ese momento lo que sucedió fue que Jesús traspasó las puertas y Jesús le dijo, paz a ustedes. ¿Y qué sucedió? Jesús se fue y le dijeron a Tomás, Tomás no había estado en la reunión, le dijeron, Tomás, ¿sabes quién llegó a visitarnos? Jesús. ¿Y qué fue lo que Tomás dijo? Si yo no lo veo, si yo no lo toco, yo no creo. Así hay un montón de gente hoy en día. Si yo no veo el milagro, si yo no veo la respuesta de Dios, yo no voy a creer nada. Entonces Jesús le está diciendo, más bienaventurados. Vamos a leer, quiero que leamos otra, el 29 de San Juan 20, tal vez lo pueden poner ahí. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron, ¿y qué? Y creyeron. Entonces le dice, porque me has visto, has creído. Entonces así hay hoy en día un montón de gente que hasta que no miran, pastor, hasta que yo no vea mi hogar restaurado, yo no voy a creer en Dios. Otros están diciendo, pastor, hasta que yo no tenga solucionado mis problemas, yo no voy a servir al Señor. Entonces, ¿dónde están? Hay una línea y están detrás de esa línea y no quieren pasarse la línea. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo? Cruza la línea. Dile al que está a su lado, vas a tener que cruzar la línea. Vas a tener que cruzar la línea. Mire, y cruzarse la línea, esa no le corresponde a los pastores, no le corresponde a los mentores, no le corresponde a ni un director de ministerio, eso le corresponde a cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Porque los que estaban ahí creyeron en Jesús. ¿Me entiendes? Pero Tomás, como no estuvo, no creyó. Y aquí nos está diciendo que una persona que es creyente es una persona que cree que Dios levantó a Jesús de los muertos. Ese es un creyente. Entonces, mire qué definición es esta. Convertirnos en creyentes, es decir, recibir a Jesús en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. El nuevo creyente es como un bebé, nacido, un recién nacido, en varios aspectos. Los primeros meses de un bebé son días críticos para su formación. Durante este tiempo se le observa y se le cuida con amor, se le da de comer, se le da leche, se le da cuna. Se le suple todo lo necesario para que pueda crecer sano y bien nutritivo, con nutrición. Pero después de un tiempo, ese nuevo bebé ya no está satisfecho con leche solamente, sino que demanda más su cuerpo y empieza a necesitar más cantidad y variedad de alimentos para poder crecer y desarrollarse adecuadamente. Lo mismo aplica al nuevo creyente. Todos comenzamos necesitando mucha ayuda y nos enfocamos en nuestra necesidad inmediata mayormente. Anhelamos el alimento básico, para nuestro caso es la leche de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, verso 12. Tal vez alguien me lo pueden poner allá. Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Mire lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, a causa de ¿qué? Del tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Entonces, un bebé espiritual, ¿de qué se alimenta? De leche. O sea, la lechita.
O sea, usted no le puede poner un filete. ¿Por qué? Porque no entiende, no va a entender. El alimento sólido, ¿para quién es? Para los que están creciendo, para los que ya cruzaron, ¿qué? La línea. Para eso es el alimento sólido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con una persona que es un creyente? Es un nuevo creyente. ¿Sabe lo que sucede? Depende de que el líder de la casa de paz ore por él. Depende de que le hagan, que lo estén llamando, que le estén recordando que tiene que venir a la iglesia, que le tienen que estar recordando que tiene que orar, que tiene que leer la palabra del Señor, que tiene que ayunar, que tiene que consagrarse. Ese es un bebé espiritual. Entonces, después de ser un incrédulo, pasó usted a ser ¿qué? Pasó la línea, se cruzó la línea y se convierte en ¿qué? En un creyente. Entonces, cuando ya es usted un creyente, usted tiene que cruzarse la línea para convertirse en un discípulo. No sé si está entendiendo. Mire, la vida creyente de nosotros los cristianos es de estarnos cruzando la línea. No es para que usted se quede, no es para que usted se estanque espiritualmente, sino para que usted crezca espiritualmente. Pero el crecimiento, la Biblia es clara, la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Pero para poder tener crecimiento en nosotros va a depender de nosotros. Si nosotros realmente queremos crecer, si realmente nosotros queremos avanzar, la verdad que si nosotros queremos ir hacia adelante, va a depender de nosotros. No depende, el creyente depende, ¿de quién depende? De las palabras de otras personas. Que otros lo estén ahí diciendo, siga, véngase a la iglesia. Hey hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no está viniendo a la iglesia? Hermana, ¿por qué no está viniendo a la iglesia? Un creyente, un bebito, así hay que andarlo. Entonces usted va a tener bebitos espirituales. Entonces esos bebitos espirituales usted los va a estar, mire, hay que buscar a Dios, hay que ir a la iglesia, hay que congregarse, tiene que venir a los discipulados, tiene que venir a la fiesta de bienvenida, tiene que venir al retiro, tiene que entrar ya a un discipulado más intenso. ¿Me voy explicando? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona está dependiendo de que otro lo esté ahí, mire, empujando. Pero diga conmigo, hay que cruzar la línea. Usted tiene que saber qué es lo que usted tiene, cuál es su compromiso con Dios. Y no es que le tienen que estar, ahora, si a usted le tiene que estar recordando que tiene que venir a la iglesia, si a usted le tiene que estar recordando que tiene que orar, si a usted le están recordando que tiene que involucrarse en la iglesia, que tiene que servir, entonces usted es un bebé espiritual. Es un bebé espiritual. Si hay que decirle a usted que tiene que ayunar, es un bebé espiritual. Imagínese que alguien vino que tiene años en el evangelio y me dijo, ¿y cómo es eso del diezmo? Me dice. Y yo lo quedé viendo, hermano, yo decía. Y mire, y yo no perdí mi tiempo, yo no le dije nada. Yo no le dije nada, ¿por qué? No quieren cruzar la línea, se quieren quedar que al otro lado, ahí donde están. Entonces, un creyente es alguien que se le tiene que estar recordando y recordando y recordando y recordando y recordando y recordando. Hasta los días hay que recordar. Imagínense a alguien viniendo y diciéndome, y hay servicio hoy. Escuche esto. Entonces, lo mismo aplica al nuevo creyente. Todos comenzamos necesitando la ayuda de alguien, que alguien nos esté motivando. Luego llegamos a un punto en nuestro caminar cristiano donde lo básico de la palabra ya no nos satisface. Es donde entonces tenemos que cruzar la línea y pasamos de ser simples creyentes a convertirnos en discípulos. Diga conmigo, discípulos de Cristo. Aquí nos levantamos para poner en práctica lo que hemos recibido a fin de darle a otros. Entonces tomamos la decisión de convertirnos en ¿qué? En discípulos. Entonces, primero estaba ¿qué? El incrédulo. El incrédulo pasó a ser un creyente. Ahora, el creyente que estaba ahí siempre esperando que lo animaran, que lo motivaran, venga a la iglesia, hay que orar, hay que ayunar. Ahora ese creyente dice, yo quiero más de Dios y yo quiero ser un discípulo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese creyente? Pasa la línea, se cruza la línea y comienza ¿qué? La formación como un discípulo. Entonces, mire lo que dice Mateo 28, 19 y 20.
Vamos a ir a Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. La diferencia entre un creyente y un discípulo. ¿Cuál es la diferencia? Ahí el que está a su lado. Escuche, el creyente tiene la mentalidad que la iglesia debe suplir sus necesidades. Oiga bien, el creyente, la iglesia me tiene que suplir todo lo que yo necesito. ¿Y cuál es la mentalidad de un discípulo? Escuche, el creyente, otra de las características del creyente es que el creyente se enfoca solamente en recibir, porque su mente aún no ha sido renovada para empezar a dar. En cambio, el discípulo o discípula, una vez liberado, empieza a liberar a otros, a ser sanado. Ora por otros para que reciban sanidad. Al ser restaurado, ayuda a levantar y restaura a otros. El creyente es uno que no, el creyente dice, es uno que solo recibe, no ofrece nada. El discípulo ha aprendido a negarse a sí mismo y a dar a otros lo que ha recibido. ¿Entendió? O sea, en pocas palabras, un creyente es aquel que vive de las oraciones del pastor, de las oraciones del líder de la casa de paz, de las oraciones de su mentor. ¿Ah? Es el que está siempre, ore por mí, y él no ora. Ayunen por mí. Ayunen por mí. Una vez me habló alguien de otro país y me dice, ponga a su iglesia a ayunar. Y le digo, ¿y por qué vamos a ayunar? Le digo yo. No, dice, ore porque es que mire, mi esposo dice, se fue y yo necesito que comiencen a orar por él, dice. Y entonces, y me comienza a contar la historia. Mire, en primer lugar, no estaban ni casados. Segundo lugar, el hombre no era ni creyente, era un mundano. Y quería que pusiera yo toda la iglesia a ayunar. ¿Sabe qué? Voy a ayunar, pero para que se arrepienta mejor. Y para que nazca de nuevo. Para eso voy a ayunar. Para que le resplandezca la luz del evangelio y que Dios le abra los ojos. Mire, hay tanta gente enredada en unas cosas que yo digo, Dios mío, santo Dios. O sea, ¿por qué? Porque no han cruzado la línea. ¿Me entiende? Entonces, un discípulo no es aquel que está esperando que oren por él. El discípulo ora por otros. ¿Me entiende? Un discípulo no está esperando que le vengan a poner las manos. No, él declara que el poder de Dios está sobre su vida. Entonces, usted tiene que, diga conmigo, tiene que cruzar la línea. Tenemos que cruzar la línea. Diga que está a su lado, tenemos que cruzar la línea. ¿Me entiende? Tenemos que cruzar la línea. Depende de nosotros. Nosotros nos podemos conformar y decir, no, estamos bien. Entonces, yo como pastor, yo tuve que cruzarme la línea. Y me la paso cruzando a cada rato. Me la paso cruzando. Porque yo he aprendido eso, yo no me puedo quedar atrás. O sea, yo tengo que estar cruzándome esa línea y aspirar a más de Dios. ¿Me entiende? Pero si no, que allá los hermanos oren por mí y yo no oro. Entonces, un discípulo, ¿qué es lo que hace? De gracia recibiste, das de gracia. Dios te liberó, ahora libertas a otro. Dios te sanó, ahora sanas a otro. Dios te hizo cosas poderosas en tu vida, ahora a través de tu vida Dios va a hacer cosas poderosas en otras personas. ¿Me entiende? Entonces, y usted tiene que entender esto. Esto no solamente se trata únicamente para cierto grupo de personas dentro de las iglesias. Esto se trata para el cuerpo de Cristo, donde nosotros tenemos que cruzarnos esa línea. Pero el cruzarnos esa línea es en el orden de Dios, porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Amén. Mire lo que dice. Los discípulos de Jesús en la Biblia decidieron ser usados por Dios para bendecir a otros y se comprometieron a obedecer el señorío de Jesús.
Esto fue lo que calificó para ser enviados por Jesús. No todo aquel que dice ser discípulo lo es realmente, porque un discípulo es aquel cuyo Señor es Jesús y que ha cruzado la línea de formar parte de la multitud para ser un discípulo comprometido. El discípulo ya no viene solo a buscar que se le supla o se le dé algo, sino que viene a recibir para luego dar o ser instruido para hacerlo cada vez mejor. Mire lo que dice Juan capítulo 15, verso 13. San Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, el creyente no, el creyente quiere que él sea la atención. Entonces, ¿cuántas personas dicen, es que el pastor no me llama? Aquí no hay ni uno, ¿va? Ay, es que el hermano no me llama. Entonces, ¿qué están dependiendo? Están dependiendo de otras personas. Ay, es que usted no me llamó para que decirme que vamos a orar. Entonces, un discípulo no es así. Un discípulo tiene otra mentalidad. El discípulo ya pasó, el discípulo ya cruzó, ya se cruzó ¿qué? Esa línea. Entonces, ¿qué tipo de personas tenemos en la iglesia? Escuche bien esto. Tenemos multitudes que son creyentes, pero no son discípulos. Entonces, usted decide ser de la multitud o ser un discípulo. Amén. Usted sabe que cuando la iglesia estaba creciendo, vino una explosión. Subieron 120 al aposento alto a respirar el Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo y los llenó a todos. Y Pedro predica su primer mensaje y se convierte en más de 3,000 personas. Imagínense. Y la iglesia creció. Creció en un instante, en un momento. Ahora, si Dios lo hizo en aquel tiempo, yo lo creo que Dios lo puede hacer en este tiempo. ¿Me entiende? Pero hubieron cierto tipo de personas, los discípulos que caminaron con Jesús, que tuvieron que cruzarse la línea. Ellos pudieron haber dicho, no, nos vamos a quedar solamente como oidores. Usted sabe que Pedro, antes que Pedro llegara a ser lo que él fue, Pedro tuvo que primero oír a Jesús. Cuando Jesús se subió a su barca, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús le pidió prestada la barca a Pedro y Pedro no se la quería dar, pero al final se dio y se la dio. ¿Y qué sucedió? Jesús predicó de la barca de Pedro y mientras Jesús estaba predicando, ¿qué estaba haciendo Pedro? Oyendo. Él estaba arreglando sus redes, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba oyendo. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Después de que Jesús terminó de predicar, Pedro, vamos mar adentro a pescar. Y Pedro le dijo, Señor, toda la noche he estado tratando de pescar y no he pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y dice el verso que sigue, dice, y habiéndolo hecho. Hoy en día hay mucha gente que solamente dice, pero no hace. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no hacen nada. Pedro, habiéndolo dicho, lo hizo. Y entonces, ¿qué sucedió con Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Cruzó la línea. De la línea hacia atrás, ¿qué sucedía? Nada. ¿Y qué fue lo que hizo? Tuvo que dar el paso y decir, yo necesito crecer, yo necesito avanzar, yo necesito ir mucho más allá y experimentar algo nuevo. Entonces, mire, cada vez que usted cruce la línea, usted va a ver los milagros de Dios. Cada vez que usted cruce la línea, usted va a ver a Dios moverse en su vida, en su hogar y en su familia. Cada vez que usted cruce la línea, usted va a ver el respaldo de Dios. Pero atrás de la línea, ahí no va a suceder absolutamente nada. No sé si se está entendiendo. Entonces, hay procesos en nuestra vida, hay tiempos de Dios en nuestra vida donde usted está siendo instruido, donde usted está siendo capacitado, donde está siendo enseñado. Porque esa carga que Dios ha puesto en nuestro corazón de que usted sea enseñado y que usted sea instruido y que usted sea capacitado. ¿Por qué? Porque viene una multitud de personas que necesitan ser alimentadas y el pastor solito no lo va a poder hacer. Ahora, si yo lo pudiera hacer, yo le digo, ¿sabe qué? Véngase solamente los miércoles y véngase solamente los domingos. Y allá que él ayude a Diosito allá afuera. Pero esa no es nuestra visión. Nuestra visión es que usted crezca. Nuestra visión es que usted se levante. Nuestra visión es que usted cruce la línea y que usted tome la decisión de crecer espiritualmente. No es posible que no es posible que una persona que tenga
20, 10, 15 o 20 años de estar en el Evangelio, o 5 años de estar en el Evangelio, y venga un recién nacido, hermano, y lo deje atrás. ¿Ah? Que lo deje atrás. ¿Cuántas líneas ese recién convertido ha pasado? Y aquel que tiene 15 años todavía está en la primera. Y está pensando si pasa la segunda. Todo está en nosotros, diga conmigo, todo está en nosotros. Entonces, los pastores debemos entender esta verdad. Con las multitudes nada se edifica. Escuche, con las multitudes nada se edifica. La multitud hoy está y mañana no está. Escuche, la multitud hoy está y mañana no está. Pero ¿sabes quiénes son los que sí están? Los que sí tomaron la decisión de cruzar la línea. Esos son los que están. Y mire, y eso pasa hasta en las mega iglesias, en la iglesia más grande, eso sucede. Los que están ahí de verdad son los discípulos, los que tomaron la decisión. Dice aquí, escuche, pero el que es discípulo, pero el que es discípulo está comprometido con Dios en toda área, con su tiempo, con su diezmo, con sus ofrendas, su obediencia, su servicio continuo y permanente y su vida completa. Aquel que no echa fuera demonios, ni sana a los enfermos, en su diario vivir, ni en su casa de paz, es porque todavía no ha cruzado la línea de creyente a discípulo. Es hora de tomar la decisión. Diga que está a su lado, es hora de tomar la decisión. Entonces, usted no se puede quedar como un creyente. Usted tiene que pasarse la línea para ser ¿qué? Un discípulo. Diga que está a su lado, yo me tengo que cruzar la línea para ser un discípulo. Entonces, un discípulo, ¿qué es lo que hace? Ora por los enfermos, echa fuera a los demonios, predica el evangelio, de gracia recibió. ¿Qué es lo que hace? ¿Da de qué? Da de gracias. Entonces, mire qué bonito es esto. Vamos a leer ahí el libro de Juan, San Juan capítulo 21, verso 15. San Juan 21, verso 15. Dice: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Y durante 3 ocasiones que le dijo que sí lo amaba. Y la última vez dice que Pedro se sintió triste y le dijo: Señor, tú sabes que te amo y tú lo sabes todo. Entonces, Pedro había sido un incrédulo. De un incrédulo pasó a ser un creyente. De un creyente pasó a ser ¿qué? Un discípulo. Ahora, después de 3 años de haber caminado con Jesús, de ser un discípulo, él tenía que cruzar una línea. ¿Y sabe cuál era la línea? Jesús se lo dijo: te vas a convertir en el pastor de la iglesia primitiva. Esa es la línea que tienes que cruzarte. Pero ¿cómo estaba Pedro? Se sentía condenado, se sentía que ya su llamado hasta ahí nomás había llegado, pero Jesús lo fue a buscar. Lo fue a buscar Jesús. ¿Y qué sucedió con Pedro? Se convirtió en ¿quién? El pastor de la iglesia primitiva. Y comenzó a dirigir. Y aparte de convertirse en pastor de la iglesia primitiva, se convirtió en ¿qué? En un apóstol. Entonces, ¿qué hizo? Cruzó la línea. Entonces, en la vida de nosotros los hijos de Dios, vamos a estar constantemente cruzándonos la línea. Diga que está a su lado, constantemente hay que estar cruzándonos ¿qué? La línea. Ahora, esto, escuche, esto no depende de mí, no depende del que está a su lado, no depende ni de su esposo, ni de su esposa. Eso depende de cada uno de nosotros. De mí depende si yo me cruzo la línea, no me la cruzo, me quedo dormido o me levanto a buscar la presencia del Señor. De cada uno de nosotros depende. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. ¿Cuántos han escuchado la historia de Eliseo? Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9.
La Biblia dice que Dios le dijo al profeta Elías que tenía que ungir a Eliseo para que siguiera su ministerio. Y dice la palabra del Señor, mira lo que dice acá, dice, y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo, ruega, ruego que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Esa es otra traducción. Entonces, le estaba diciendo en pocas palabras, yo quiero la doble porción de lo que hay en ti. El espíritu que Dios ha depositado en tu vida, yo quiero una doble porción. Entonces, pero antes de eso, antes que Elías le dijera eso a Eliseo, dice la palabra que Elías le dijo a Eliseo, quédate ahí. Y él dijo, yo no me voy a quedar. Y lo siguió. Se cruzó la línea una vez. Después le volvió a decir, quédate ahí. Y se volvió a cruzar la línea otra vez. Y le dijo, quédate ahí. Y se la volvió a cruzar otra vez. Y escuche bien esto, usted puede leerlo ahí. Usted lo puede leer ahí. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2. Usted puede leer toda la historia y usted se va a dar cuenta que los hijos de los profetas sabían lo que iba a suceder con Elías, que iba a ser arrebatado. Lo sabían, pero aún sabiéndolo, no hicieron nada. No hicieron nada, sabiendo de lo que Elías, que el Señor se lo iba a llevar, los hijos de los profetas. Entonces, no hicieron absolutamente nada, pero Eliseo, él cruzó la línea. Y él dijo, yo no me voy a quedar aquí donde yo estoy. Y por eso Elías le dijo, pídeme lo que quieras, pero si me miras, cuando Dios me arrebate, se te va a dar. Si no, nada. Entonces, la Biblia dice que así sucedió. Ahí estaba Eliseo, no se le despegó, estuvo cruzándose la línea una y otra vez, no sabemos cuánto tiempo habrá sido, si un día, una semana, 2 meses, 5 meses, no sabemos exactamente el tiempo, ¿me entiende? Porque realmente el crecimiento, quien lo da, la Biblia dice, lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, si una persona va a crecer espiritualmente, todo va a depender de la actitud de la persona. Si la persona realmente quiere crecer, quiere avanzar y quiere ir mucho más allá adelante, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esa persona va a estar cruzándose la línea. Y eso sucedió con Eliseo. Se la estuvo cruzando y cruzando y cruzando. Y al final, ¿qué es lo que recibe? La doble porción. Lo mismo sucede en la iglesia primitiva. La Biblia dice que cuando la iglesia había crecido tanto, vinieron los apóstoles y dijeron, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas. Hay que buscar hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, a quienes les encarguemos este trabajo. Imagínense, servir a la gente. ¿Cuánta gente cree que usted cree que había ahí? Había miles de gente. ¿Y cuántos cree que escogieron? 7. 7 personas. Yo les juro una cosa, esas 7 personas que escogieron, de que habla ahí en Hechos, esos 7 hombres, esos hombres se cruzaron la línea. ¿A quién cree usted que Dios va a poner? ¿O a quién cree usted que Dios va a usar? A alguien que tomó la decisión de estarte cruzando la línea. O sea, a alguien que dijo, yo no me conformo, yo quiero más de Dios. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me abra puertas. Yo quiero que Dios bendiga mi casa. Yo quiero que Dios se mueva poderosamente en mi vida. Entonces, son esas personas las que el ojo de Dios está puesto. Pero alguien, hermano, que está ahí. Se durmió. Ahora, imagínese usted hay personas, cuando estamos adorando, ¿sabe qué es adorar? Adorar es que usted levanta sus manos. Y yo le digo eso porque cuando yo no estoy aquí, usted no me mira aquí, ¿sabe? ¿Dónde cree que estoy yo? Estoy ahí atrás y estoy viéndolos a todos. Y hay algunos, hermano, que están en la cámara. Y hermano, y hay otros hermanos que mire, con sus manos levantadas, adorando al Señor. Hay otros que están así, con las manos levantadas así, mire. Hay otros que están así, y están así. Ahora, le pregunto, ¿usted llamaría eso adoración? Eso no es adoración.
Adoración es que cuando usted entre por esa puerta, usted viene y usted deja ahí su Biblia. Si está en la adoración, usted levanta sus manos y comienza a adorar a Dios. Entonces, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted se está cruzando la línea. Eso es lo que usted está haciendo, se está cruzando la línea. Lo mismo en la alabanza, la misma palabra Dios dije que todo lo que respira alabe a Dios, que la alabemos con nuestras manos, que la alabemos con nuestros pies. Imagínese usted, yo creo que ustedes han visto ya en las redes sociales un salmista conocido, desahuciado. Oiga bien, desahuciado. Y él dijo, una de las palabras que él dijo, esta es la última reunión. Lo dijo él. Pero ¿sabe qué hizo? Adoró a Dios como nunca antes. Y nosotros que tenemos salud, y nosotros que podemos adorarlo, podemos alabarlo, nos estamos quejando, o estamos todavía batallando, y estará Dios aquí, y será este el lugar donde Dios me trajo a servir. Imagínense, ¿en qué está usted? ¿Está en la etapa de un incrédulo y luchando para pasar a ser un creyente? ¿O está en la etapa de un creyente para pasar a ser un discípulo? ¿O está en la etapa de un discípulo para llegar a ser un pastor o un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro? Pero usted tiene que cruzarse la línea. ¿Por qué? Escuche esto, porque la voluntad de Dios, usted tiene que entenderlo, la voluntad de Dios es que usted crezca espiritualmente. Esa es la voluntad de Dios, que usted crezca espiritualmente. Mire lo que dice aquí, ya para ir terminando. Dice, ¿cuáles son los beneficios de permanecer en el lugar donde Dios nos puso para ser discipulados? San Juan 15:8. San Juan capítulo 15 verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. San Juan capítulo 15 verso 8, en que seáis mis discípulos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que llevemos ¿qué? Mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Usted tiene que declarar mucho fruto. Usted tiene, los que están como en las casas de paz, como líderes, esta casa de paz va a dar mucho fruto. Este ministerio que Dios me ha dado va a dar mucho fruto. Y entonces dice la palabra, y para que seáis así mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Porque Jesús es el que lo está diciendo. Está diciendo que el que es un discípulo es una persona que da fruto. Ahora pregunta al que está a su lado, ¿qué tipo de fruto está dando? ¿Qué fruto está dando? Todos tenemos que dar, diga conmigo, todos tenemos que dar fruto. Todos tenemos que dar fruto. Ahora, mira el que está a su lado, mira el que está a su lado. Cada uno de ustedes tiene talentos. Cada uno de ustedes tiene dones. Dígale que está a su lado, tú tienes talento, tú tienes dones, tienes ministerio. Dígaselo, tú tienes talentos, tienes dones y tienes ministerio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo. Una función en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí está clarito. Que el talento o el fruto que Dios me dio no es para destruir, sino para ¿qué? ¿Para qué? Para edificar. Para edificar. Para edificar. Para eso es. Una vez aparece una hermana y nos dice a mí, a la pastora, Dios me dio una revelación. ¿Y cuál era la revelación? Todos están en pecado aquí, dice. ¡Wow! Y nosotros quedamos así. Y nos quedamos viendo. ¿Y saben qué? ¿Cuál fue el primer pensamiento que a mí se me vino y se le vino a ella? Y los dos llegamos a una misma conclusión. ¿Cómo estaba su casa? En ruinas. Y dice que todos están en pecado. Y que solamente tú vas al cielo. No sé si está entendiendo. Los dones son para dar fruto, para edificación. ¿De qué? Del cuerpo de Cristo. No es para destruir, es para edificar. Si Dios me dio un don, es para que yo lo edifique a usted con el don que Dios me dio. Si usted tiene un don, es para que con ese don usted venga y me edifique a mí. Todos tenemos dones.
Porque los dones no los da el pastor, no los da la iglesia, no los da ningún concilio, los dones los da Dios. Entonces, si usted es un maestro, escuche, si usted es un maestro para enseñar, es algo que Dios le dio. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Si usted sabe que usted es un maestro que Dios le ha dado, o usted un profeta o un evangelista, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Dios en su vida? Primero, lo que Dios va a hacer en su vida es ordenarlo. Segundo, lo va a llevar a un alineamiento y a un balanceo. Eso es lo que va a hacer Dios. Y eso es lo que Dios hizo en la vida de sus discípulos. De incrédulos pasaron a ser de incrédulos a creyentes, de creyentes a discípulos. Y ya cuando ya pasaron la etapa de discípulos, ya estaban preparados. ¿Para qué? Para ir mucho más allá y crecer. Entonces, todos pasamos por esos procesos en nuestra vida. Entonces, el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que a veces nos conformamos. O a veces llegamos hasta llegar, no, yo creo que ya se me pasaron los años. O algunos pueden decir, no, es que estoy muy joven. Hay unos, ay, es que ahí me da pena y que me da miedo. Diga que está a su lado, aquí no existe la pena. Cuando Dios, escuche, cuando Dios le diga a usted que usted tiene que hacer algo, usted dígale, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y si usted es escogido para cualquier cosa, escuche, es un privilegio, mire, es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que llevar mucho, ¿qué? Fruto. Otra de las cosas importantes, que nuestro fruto permanezca. Porque no se trata únicamente de llevar fruto, nuestro fruto tiene que permanecer. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que estás dando? ¿Cuál es tu testimonio? Entonces, nuestro fruto tiene que permanecer. Otra de las cosas importantes que debemos de cruzar es la línea del razonamiento. No todo se tiene que razonar. Si Dios te dijo, camina, ¿qué va a hacer usted? Caminar. Si Dios le dice a usted, da el paso, da el paso. Tenemos que cruzar la línea. Del que está a su lado, tenemos que cruzar la línea. Tienes que cruzar la línea. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la línea? Y con esto termino. ¿Cuál es la línea que usted tiene que cruzar? ¿Cuál es la línea que usted tiene que cruzar? Hay líneas que nosotros tenemos que cruzar. Hay líneas que nosotros tenemos que venir y decir, pues, pastor, yo necesito levantarme, yo necesito cruzar esta línea. A lo mejor, escuche, a lo mejor usted lucha con el razonamiento. Donde Dios le está diciendo, da el paso. Es como yo siempre he dicho, si usted es empleado, hay una línea y Dios dice, yo ya no quiero que seas más empleado, yo creo que seas el dueño de la compañía. Yo creo que tú seas cabeza. Y a lo mejor usted me dice, pastor, pero ¿cómo voy a ser cabeza? Lo primero que dice mucha gente, no tengo papeles. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo crédito. Algunos dirán, no tengo dinero. Algunos dirán, pues mi familia, como dijo Gedeón, es la más pobrecita. Nunca tuve papá o nunca tuve mamá. Podíamos decir tantas cosas. ¿Qué dijo Moisés? Soy tartamudo, no puedo hablar. Pero siempre habrá una línea que usted va a tener que cruzar. Y si usted no la cruza, nadie la va a cruzar por usted. Los discípulos tuvieron que cruzar esa línea. Una de las cosas que Pedro tuvo que cruzar fue el rechazo a sí mismo. Porque él sabía lo que él había hecho. Él le había prometido a Jesús lealtad. Y le había dicho a Jesús que lo iba a acompañar hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y él dijo, no, Señor. Aquí soy el más fiel de todos. Y fue el primero que lo traicionó. Imagínese usted. ¿Cómo cree usted que se sentía Pedro? Humanamente, moralmente. ¿Cómo cree que se sentía? Condenado, acusado. Y Jesús lo fue a buscar. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pedro? Cruzarse la línea. Sí, Señor, yo te amo.
¿Qué es lo que sucedía atrás de la línea? La condenación, el rechazo, le fallé a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios estaba diciendo? Cruza la línea. Y en 3 ocasiones Jesús le hizo la misma pregunta. En 3 ocasiones vino Jesús y le dijo a Pedro: ¿realmente tú me amas? ¿Realmente tú me amas más que todo esto? Y Jesús, ¿usted cree que Jesús no sabía que Pedro lo amaba? En lo más profundo, Pedro amaba a Jesús. Lo amaba. Pero ¿qué es lo que quería Jesús hacer en la vida de Pedro? En pocas palabras, el llamado estaba, el ministerio estaba, ya estaba preparado, ya había pasado el proceso, había pasado la escuela. Ahora todo estaba en él, que él tomara la decisión de levantarse y decir: voy a cruzar la línea, Señor, voy a cruzar la línea. Y yo le voy a decir algo: eso es lo que Dios quiere. De repente usted mira a los hombres de Dios que Dios nos permite traer a este lugar, o mujeres de Dios que Dios nos permite traer a este lugar, y usted los mira cómo predican, cómo ministran, cómo profetizan, cómo Dios les habla. Así Dios te quiere usar. No hay ninguna diferencia. Escuche, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. El mismo Dios que los usa a ellos, el mismo Dios que te puede usar a ti. ¿Sabe cuál es el único detalle? El único detalle es que ellos tuvieron que cruzar la línea. Ellos tuvieron que cruzar la línea y tuvieron que creerle a Dios y decirle: Señor, yo voy a decidir cruzarme la línea, y yo voy a decidir no quedarme donde estoy. Yo quiero crecer espiritualmente. Usted que está en una casa de paz, usted no toda la vida va a estar en una casa de paz. Usted tiene que creer que esa casa de paz va a crecer, que de ahí, de esa casa de paz, se van a abrir 10 casas de paz más. ¿Ah? Como yo siempre le digo a los que tocan instrumentos, cualquier tipo de instrumento, o sea, su llamado no solamente es para tocar un instrumento, porque si usted piensa que toda la vida va a tocar un instrumento, su llamado va mucho más allá. Entonces usted está tocando el instrumento aquí, pero ahí está la línea. Yo te quiero levantar como un evangelista, o yo te quiero levantar como un maestro, como un profeta, como un apóstol, como un pastor. Todo va a depender de usted. Esto no depende de los pastores, esto no depende de nadie, esto depende de nosotros. Yo tuve que cruzar una línea cuando yo tenía todo en contra, cuando no había posibilidades para nada. Yo tuve que cruzarme la línea. Cuando nadie creía en mí, cuando me señalaban y me decían: ¿dónde está Yamal Salem? ¿Sabe lo que un día alguien me dijo? Usted debería borrar todas esas fotos que tiene. Hace 10 años atrás, usted debería borrar todo eso, si eso ya no existe. Usted no tiene llamado, usted ya no tiene ministerio. Imagínense. Pero yo le doy gracias a Dios a esas personas, porque esas personas fueron las que Dios usó, miren, para yo tomar valor y decir: yo no me voy a quedar acá. Yo no le voy a dar gusto ni a la gente, y yo no le voy a dar gusto ni al diablo ni a las tinieblas. Yo tengo que cruzar la línea y tengo que ir hacia adelante. ¿Y cómo cree que yo en este país? Sin papeles. ¿Y sabe lo que a mí me decían? Escuche lo que a mí me decían. Me decían esto, me decían: tú nunca vas a tener iglesia. Y escuche, y no le estoy hablando de impíos de allá afuera, ministros. Yo los escuché. Tú no puedes, no tienes papeles, tienes que tener una aseguranza de $1 millón, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Y yo me quedé viendo con mi esposa. Y ¿sabe qué dijimos? Y ¿sabe lo que me decía? Me decía esta persona. Me decía: si tú no te unes conmigo, no la vas a hacer. Si tú te unes conmigo, yo te doy los papeles. Y me dice la abogada: nadie le hubiera dado los papeles a usted, ningún ministerio. Nadie podía hacerlo. Y lo que ese ministro me estaba diciendo era mentira. Él solamente quería que manipularme. Pero sabe que yo quedamos viendo con mi esposa y dijimos: quien nos va a dar los papeles es Dios. Quien nos va a dar la iglesia es Dios. Quien nos va a dar todo es Dios, porque todo proviene de Dios. Dios nos dio una visión. Dios nos dio una visión. Dios nos dio un llamado. Como yo le compartía al profeta Yagui, yo le compartía un poquito, y yo le decía a él que en los procesos, en los llamados de Dios, va a venir el enemigo a ofrecerte. Van a venir ofrecimientos que no vienen de Dios, posiciones que no vienen de Dios, que aparentemente, imagínese usted un ofrecimiento donde yo podía ganar $7,000. ¿Ah?
Cualquiera dice, wow, pastor. Y esto no fue la semana pasada, hace 15 años atrás. Ganar $7,000. Y el Señor me dijo, eso no es para ti. Eso no es tuyo. Y ¿sabe lo que Dios me dijo? El día que tú vendas lo que yo te di, hasta ahí nomás llegaste. Entonces, ninguna propuesta ni nada a mí me mueve o me saca de mi posición y de lo que yo he creído. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque hay una línea. Y la línea dice, no vas a poder, ahí te vas a quedar. Pero si usted dice, yo voy a tomar la decisión de cruzar esa línea hoy y decir, Señor, yo quiero más de Dios. Yo quiero ser diferente. Yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero que Dios me use poderosamente. Yo quiero que mi familia se levante. Yo quiero ver el poder de Dios manifestarse. Usted va a tener que cruzar la línea. ¿Cuántas veces nosotros creemos que nosotros hemos tenido que cruzar la línea? No es fácil. Ser pastor no es fácil. Alguien vino y me dijo, no, dice, a mí Dios me llamó al pastorado y que no sé qué. Hay un proceso, hay un tiempo. Hay un proceso para cada uno de nosotros. Y ese proceso, mientras usted esté ahí y se esté cruzando la línea y creciendo, o sea, usted va caminando ¿en qué? En el orden de Dios, en la voluntad de Dios. Y lo que Dios le prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios se lo dijo, Dios lo va a hacer. Entonces, ¿por qué me voy a desesperar? ¿Por qué me voy a afanar? Si yo sé lo que una de las palabras que David decía, dice, en el libro estaban escritas todas las cosas. Entonces, si es el libro ya está escrito lo que Dios va a hacer con mi vida, entonces ¿por qué me voy a preocupar? Si ese libro ya está escrito todo lo que Dios va a hacer en tu vida, entonces ¿para qué te vas a preocupar? Lo único que preocúpate es cruzarte la línea. Póngase de pie. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos. Y diga conmigo, Señor, yo quiero cruzar esa línea. Yo quiero cruzar esa línea. Yo no me quiero quedar, Señor, aquí donde estoy, Señor. Yo quiero cruzar la línea. Yo quiero seguir creciendo. Yo quiero ser usado por ti, Señor. Y yo quiero dar fruto. Pero también quiero, Señor, que este fruto pueda permanecer. Quiero permanecer, Señor. Quiero permanecer, Señor. Padre, hoy tomo la decisión de cruzarme esa línea. De cruzarme esa línea. Hoy cruzo esa línea. Declárelo. Hoy cruzo esa línea, Señor. Haga el paso de fe y diga, yo hoy me cruzo. Me cruzo. Me cruzo esa línea. Me cruzo esa línea. Me cruzo esa línea. Me cruzo esa línea. Yo me cruzo esa línea. Dígalo. Yo me cruzo esa línea. Yo me cruzo esa línea. Yo me cruzo esa línea. En el nombre de Jesús, yo me cruzo esa línea. Yo me cruzo esa línea. Declárelo. Yo me cruzo esa línea. Yo cruzo esa línea. Yo cruzo esa línea. Esa línea es la que te dice que no puedes. Esa línea es la que te dice es imposible. Esa línea es la que te dice no estás preparado o no estás listo. Las cosas te van a salir mal. Pero hoy Dios te dice, cruza la línea. Cruza la línea. Porque mi mano poderosa te va a sostener. Mi mano poderosa te va a sostener. Y voy a estar contigo. Te voy a ayudar. Y voy a terminar todo lo que he dicho y todo lo que he escrito de ti. Oh Espíritu de Dios, te damos gracias, Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Dígale que está a su lado, vamos a cruzarnos la línea.